vamos dando la bienvenida a todas, todes que están participando de la mesa. Imagino que algunas, quizás algunos docentes van a ir incorporándose en un ratito. Les vamos contando un poquito cómo va a ser la dinámica. La idea es presentar dos trabajos que ya les voy contando de qué se tratan y quiénes son. Los trabajos se presentan uno a continuación del otro. La idea es que ya desde el inicio ustedes puedan participar con preguntas, comentarios, ideas, resonancias en el chat. Después de los dos trabajos voy a generar unos comentarios, retomando y comentando lo del chat, y después hacemos un pequeño cierre. Mi nombre es Liliana Maltz, yo soy de Cava, y trabajo fundamentalmente en el área de educación sexual integral, trabajando y acompañando a las escuelas en la implementación prácticamente desde que salió la ley. Así que fue también todo un esfuerzo para trabajar en el tema de la evaluación, y un desafío para poder estar a la altura de las circunstancias en los comentarios y en la devolución. Los trabajos que vamos a presentar son: el primero es el desafío Aprendiendo en Línea, el desafío de la implementación de la ESI y su adaptación digital. Participan Ximena Donati, Pamela Peinado, que hoy están presentes, pero también lo escribieron Cepeda, Ose y Rastelli. Y el otro trabajo es Evaluar musicalmente una práctica de la posibilidad. Lo escriben Daniel Bojorque y Valeria Miré. Contenta de estar compartiendo con ustedes y comentando estos trabajos que son muy interesantes, sabiendo que quizá muchas estén ya cansados de una jornada que empezó ayer, como hoy decía Gustavo, de mucho pensar, ¿no? de muchas ideas, de muchos conceptos que fuimos recibiendo a lo largo de toda la jornada, y de muchas mesas donde se debatió horizontalmente entre colegas, y esto es lo potente. Así que bueno, para no perder el tiempo, y ya le vamos a dar la palabra al primer trabajo, a las escritoras del primer trabajo sobre la ESI. Yo voy a incorporar y voy a compartir en el chat su currículum, digamos, para que ustedes lo conozcan. Y bueno, y ya Pamela, tenés toda la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Voy a arrancar por compartir el PowerPoint con el que vamos a ir llevando adelante la ponencia. ¿Sí? Ustedes me dirán si se puede ver. Bueno, como bien decía Liliana, nuestro trabajo está enfocado específicamente en lo que es la educación sexual integral, ¿sí? Nosotras, mi compañera Ximena Donati y yo, estamos representando un equipo de trabajo que tenemos lugar, digamos, en el Colegio Provincial Dr. René Favaloro. Es un colegio secundario que se encuentra en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Este trabajo lo hemos llevado adelante con el equipo de tutoría del ciclo orientado específicamente, y le hemos dado dos etapas. En una primera instancia hemos trabajado lo que es el fortalecimiento del vínculo, ¿sí? En lo que es de marzo a julio del año pasado, y ese trabajo lo hemos expuesto en el congreso del año pasado. En esta oportunidad vamos a comentar lo que ha sido la segunda etapa, en donde hemos profundizado más en lo que tiene que ver la educación sexual integral y algunos contenidos que hemos elegido para poder trabajar con nuestros y nuestras estudiantes. Hemos titulado nuestro trabajo Aprendiendo en Línea, el desafío de la implementación de la ESI y su adaptación digital. En esa línea nos parecía importante por ahí comentarles un poco cuál es el rol del tutor en nuestra institución. El rol del tutor es aquel docente que acompaña, guía y acompaña las trayectorias de nuestros estudiantes, ¿no? Digamos, es esa persona de confianza, esa persona cercana que tiene ese vínculo del día a día con un grupo a cargo. Y por eso, digamos, en el marco del aislamiento social obligatorio, digamos, nos encontrábamos en este desafío de poder encontrarle la vuelta a cómo llevar esa relación, ese vínculo, ese nexo de confianza de este rol desde la virtualidad. Ahí es donde generamos estos espacios de
donde, digamos, nos fuimos adaptando desde lo virtual como para poder ir trabajando con ellos y generar ese acompañamiento, esa guía, ese momento de confianza, fortaleciendo los vínculos y el diálogo, pero esta vez desde un ámbito virtual. Bien, para poder llevar adelante la planificación de las dinámicas y demás cosas para llevar adelante en el encuentro, hemos tenido que pensar específicamente en las necesidades del estudiantado. Pensar siempre al estudiante como un protagonista en este proceso de enseñanza-aprendizaje. No podíamos dejar de lado los temas que eran de interés, teniendo en cuenta el contexto que estábamos atravesando de aislamiento social preventivo y obligatorio. También pensábamos en esto de poner en valor el derecho a recibir educación sexual integral, aún en el contexto en el que estábamos atravesando, digamos. Nuestro colegio tiene la particularidad de que todos los años trabajamos la ESI y pensábamos que con lo que nos estaba pasando en ese momento no podíamos dejar de lado estos temas. Por esta razón tuvimos que buscar estrategias que sean atractivas y que les resulten familiares a nuestros y a nuestras estudiantes, para poder mantener esa presencialidad y que el objetivo se pudiera lograr en cada encuentro. Bueno, en esa línea es como que pensamos como en dos momentos de trabajo. Nosotros teníamos momentos de planificación en el equipo, donde nos juntábamos y organizábamos y pensábamos, bueno, digamos, en relación a la ESI, ¿qué era lo importante en este contexto? Bueno, creímos que el foco debería estar en lo socioafectivo, ¿no? El foco era lo socioafectivo, digamos, estábamos todos distantes, digamos, no teníamos el encuentro diario, y creemos que la importancia de retomar temas relacionados con lo socioafectivo. En esa línea pensamos y planificamos dinámicas, pero, digamos, subdividimos y sugerimos como varia cantidad de temas, y de esos temas los propusimos con nuestros estudiantes, y en función de eso quedó como una organización en función a los intereses que ellos manifestaban. Nosotros dijimos, bueno, pensamos en estos temas, ¿qué creen ustedes? ¿Por dónde vamos? Y en esa línea subdividimos dos grandes grupos. En un agrupamiento trabajaba cuarto y quinto año, digamos, en un mismo espacio virtual compartido, y sí creímos también importante como que sexto año tenga su espacio particular, dado que sexto año estaban cursando su último año de la secundaria, digamos, como brindar un espacio de mayor privacidad, de mayor intimidad, por decirlo de alguna manera. Siempre fuimos como muy cuidadosos de los temas que se trataban y desde qué lugar ellos se podían abrir y encontrar en ese espacio un espacio de confianza, un espacio seguro, y entonces creímos que era importante que sexto tenga su espacio en particular. En esa línea, bueno, los temas que por ahí salieron y que más los convocaron a los chicos fueron emociones, autoestima, consumo, prejuicios y violencia psicológica. En esa línea, digamos, ellos organizaron cuál era el de mayor relevancia para tomar primero, y en los dos agrupamientos se dio de que primeramente eligieron emociones. Digamos, eso nos llamaba a nosotros la atención, decir, bueno, necesitan hablar de las cosas que les pasa, qué está pasando en esto de tener que estar todos tan distantes, y digamos ahí, ahora les vamos a contar un poquito más de las dinámicas, pero sí era algo a destacar de que primeramente en relación a lo socioafectivo, ambos agrupamientos decidieron trabajar las emociones, y después, bueno, fuimos decantando en las otras dinámicas. Bien, como contaba mi compañera, las estrategias o las dinámicas que hemos utilizado han tenido que ser siempre adaptadas a la virtualidad y tratando siempre de que nuestros y nuestras estudiantes se sintieran cómodos y cómodas a la hora de compartir alguna vivencia o lo que les estuviera sucediendo, tanto en el contexto familiar como emocionalmente, digamos. Entonces, tuvimos que pensar e idear formas de mantener esa presencialidad. Acá les mostramos algunas capturas de pantallas de algunas actividades que hemos utilizado. Son muchísimas las que hemos pensado, la verdad que se han podido llevar adelante de una forma muy fluida y han servido muchísimo para poder cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado como equipo. Ahora vamos a pasar a lo que es los contenidos específicamente de los que comentaba Ximena recién. Arrancamos con emociones porque fue un tema elegido por todos y por todas. Entonces, para poder saber qué cosas estaban atravesando en ese momento, dijimos, bueno, tenemos que hablar de lo que está sucediendo específicamente, que era el contexto de pandemia, de COVID-19 y demás,
Y para eso hemos arrancado el encuentro virtual con un video titulado En cuarentena cuida tu salud mental, emociones en tiempo de COVID. Luego de finalizar ese video hemos compartido pantalla para quienes querían, prendían la cámara, y quienes no lo hacían, nadie los obligaba a sí o sí tener que participar, pero la verdad que se han sentido bastante atravesados y movilizados con el tema, y entonces quisieron contarnos algunas vivencias de lo que les estaba sucediendo en su hogar. A partir de eso, luego de compartir esto, un tutor pudo estar disfrazado de vendedor ambulante, encendió la cámara y estaba con ese disfraz, digamos, en el que les mostraba unas cremas y unas pócimas y demás cosas que le decían, bueno, con esto te vendo para inhibir los dolores o las tristezas, con esto podés potenciar tu felicidad y demás cosas. Obviamente fue muy rápido que los chicos y chicas se dieran cuenta de que estábamos actuando y demás cosas, pero con eso sirvió para que pudieran hablar de si estaba bueno o no transitar las emociones, digamos. Si estamos viviendo un momento de tristeza, de dolor y demás, ¿está bueno bloquear eso? ¿Está bueno sacarlo? ¿Está bueno inhibirlo? ¿O lo mejor es transitarlo y poder sacar de eso una fortaleza? Han podido llegar a la reflexión de eso y todos han acordado en que las emociones hay que vivirlas y demás, y buscar personas que nos puedan acompañar en ese proceso, y en ese momento encontraban un lugar seguro en el equipo de tutores del colegio que los y las acompañaba de forma virtual. Al finalizar ese encuentro, cerramos con un video que estaba titulado La historia de un señor indiferente. Bueno, siempre las líneas de trabajo eran esto, tener como un disparador que generara como el debate y siempre buscando como este clima de confianza y de no exponer. Siempre por ahí ahora les vamos a ir compartiendo como las distintas dinámicas, pero siempre como la idea era esa. En el de autoestima específicamente arrancamos con todas nuestras cámaras apagadas, con un cartel de silencio en la pantalla. Digamos, los chicos se fueron sumando a la reunión y cuando tuvimos como un número importante de asistentes en la reunión, cabe aclarar que el espacio de tutoría no es evaluativo, digamos, realmente había un interés de participar del espacio. Digamos, iban sumando a la mesa, digamos, iban sumando ahí al encuentro, y cuando había como un número importante, decidimos proyectar el video Frágil de Magalí Tajes. Y nada, digamos, después cuando finaliza el encuentro, digamos, ahí prendemos nosotros nuestras cámaras y bueno, y la idea es siempre reflexionar, generar debate, un momento de encuentro, digamos, algunos mediante el chat, algunos, digamos, abrían sus micrófonos y nos contaban, y era esto, ir generando como debates y conversar sobre estos temas y llegar como a una conclusión y ir visibilizando cosas que a veces uno no termina de ver. Bueno, nada, esto, construir el concepto de autoestima, por qué es importante, digamos, desde ese lugar fuimos trabajando y traccionando en conjunto con nuestros estudiantes. Y como final del encuentro hicimos un test que fue también de elaboración personal del equipo, fuimos como investigando, y este test cada uno iba llevando como el registro personal y al final se comparten como las 3 posibles opciones a manera de construir y de generar un momento ahí de debate y reflexión todos juntos. Bien, para trabajar el consumo hemos utilizado la dinámica esta del reto de TikTok, que en el contexto de pandemia había sido como furor, en el que los y las estudiantes tenían que mantener los 5 dedos de la mano levantados, y a medida que iban escuchando las afirmaciones que le íbamos diciendo, que todas tenían que ver con consumos, en este caso era de tabaco, estupefacientes y alcohol. Por ejemplo, las afirmaciones eran: es común salir de la escuela y prenderse un cigarrillo en la puerta, por ejemplo. Entonces, a medida que se sentían familiarizados con lo que íbamos diciendo, iban bajando los dedos. Al final de eso, contábamos cuántos dedos de las manos les quedaban levantados y poder hacer una reflexión de eso, digamos. Hacer una apuesta en común y una reflexión. Luego hemos compartido en pantalla unas preguntas que tenían que responder con verdadero y falso. A esta etapa de consumo le hemos agregado el consumo también a los videojuegos, porque sabíamos que había aumentado el consumo de los videojuegos en el contexto de pandemia, y a partir de eso, al finalizar, llegamos a una apuesta en común, digamos, de qué cosas creen que aumentaron en la pandemia, qué consumos aumentaron en la pandemia, y cómo creían que lo podían llevar adelante, o cómo poder resolverlo o sacarla a su familia de eso, digamos, porque había gente o niños y niñas que nos decían que por ahí
el papá o la mamá había empezado como a consumir otras cuestiones, entonces como, nada, poder ver de qué manera llevar adelante esas situaciones, digamos. Bueno, me parece que acá como que vamos a pasar rápidamente estas dos otras dinámicas como para poder contarles un poco del cierre y la conclusión para que no nos vayamos mucho en tiempo, ¿sí? Ya estamos en casi 13. Bueno, violencia psicológica también hicimos con una dinámica de chat de WhatsApp, donde había como 3 relaciones tóxicas, una familiar, otra de amistad y otra de pareja, y nos llevó como una reflexión. ¿Y cuál nos faltaba, Pame? La última, si no me equivoco. Prejuicios. Y prejuicios, que también estaba relacionada con un acting y donde había como opiniones que llegaban, digamos, siempre era como un disparador y ver desde qué lugar podíamos reflexionar y construir juntos en esa línea, ¿no? Y siempre las dinámicas eran pensadas para captar la atención y mantener la presencialidad para lograr el objetivo, digamos, la sensibilización y el objetivo. Total. Bueno, entonces la verdad que este trabajo de planificación y en equipo nos sirvió para, bueno, las dinámicas siempre tratábamos esto, de que sean atractivas, de mantener la presencialidad, de que el pibe esté interesado en estar ahí y formar parte de ese espacio y construir junto con nosotros. Bien, también hemos buscado esto, ¿no? De poder escuchar en pos de las necesidades traídas por nuestros y nuestras estudiantes, cosa que nos ha servido muchísimo a la hora de planificar y que hoy por hoy también desde la presencialidad lo tenemos en cuenta a la hora de abordar cualquier temática. Bien, la participación siempre era, digamos, activa, participativa, siempre se buscaba no exponer, la verdad es que se lograba como un clima de respeto, digamos, nosotros en la primera instancia habíamos trabajado como cuáles eran las normas de los encuentros, bueno, ¿por qué nos sumamos a este encuentro? ¿Por qué queremos estar ahí? Y la verdad que eso era algo que siempre resaltábamos porque los que estaban eran porque querían estar y desde ese lugar trabajaban, acompañaban y se sumaban a la propuesta. Bien, hemos logrado producir un impacto en la realidad de cada uno y de cada una, ya que, bueno, sabíamos que de algún modo estábamos acompañando en este tránsito de las emociones que estaban viviendo, digamos. Muy bien, siempre, digamos, se apuntó a reflexionar, ser empático, ser sororo, digamos, y todas esas cuestiones fueron siempre, digamos, positivas y destacables en nuestros encuentros. Sin perder la identidad del colegio, digamos, siempre ahí acompañando y demás, hemos logrado que justamente nuestros y nuestras estudiantes se pudieran sentir acompañados y acompañadas aún desde la virtualidad. Y bueno, como pusimos ahí prueba de eso, fueron mensajes que recibimos de forma privada, como agradeciéndonos los encuentros, la escucha, que estemos ahí presentes y demostrarles que bueno, que nos importaba estar cerca, ¿no? Bien, Lili, ahí estaríamos terminando nuestra ponencia, les agradecemos la escucha y demás, agradecemos a todas las personas que hacen posible esto, agradecemos también a la vicedirectora del ciclo orientado que nos da la posibilidad de pensar, reflexionar y crear dinámicas que favorecen a nuestros y nuestras estudiantes y de poder mantenernos siempre con el vínculo como si estaríamos desde lo presencial. Hoy por hoy vemos a los chicos y a las chicas en el colegio y la verdad que en ningún momento se perdió ese vínculo, ese afecto y demás, porque lo notamos hoy en la presencialidad y hoy por hoy estamos pudiendo llevar estas actividades al salón. Los videos, los test y demás cosas se están pudiendo utilizar hoy por hoy en la presencialidad. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a las dos. Si estuviéramos en la presencialidad, estaríamos aplaudiendo. Destaco solamente una cosita y ya doy voz al otro trabajo. Nos importaba estar cerca, ¿no? Me parece que esto da cuenta de todo el tono del trabajo y que es una muy buena síntesis que hace a la invitación que ustedes les hicieron a sus estudiantes. Pero bueno, no voy a adelantar, así podemos dar lugar al otro trabajo. Yo ahora voy a buscar para ir incorporando el currículum de quienes van a hablar. Como decía al principio, el trabajo se llama Evaluar musicalmente una práctica de la posibilidad,
Y bueno, Daniel, Federico y Valeria son los que van a participar ahora de esta conversación. Así que les damos la palabra y vuelvo a invitar, no sé si alguien se incorporó después de iniciado, si quieren en el chat ir incorporando comentarios, resonancias, preguntas, pueden hacerlo, yo después lo voy a ir retomando en la devolución final. Así que bueno, les damos la palabra. Hola, gracias Lili, hola grupo, ¿cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Valeria y bueno, como nos presentabas, te agradecemos así todo el tono de la presentación. Intentamos conectar con este otro trabajo de las compañeras en tanto la sensibilidad y también el deseo de acercarnos desde la educación a nuevas prácticas, ¿no? Evaluar musicalmente una práctica de la posibilidad es un trabajo que elaboramos en conjunto con mi colega Federico Bojorque, como docentes de la práctica en el profesorado de música, ambos docentes especializados, en un profesorado muy nuevo inserto en nuestra localidad de Río Grande. También nos dedicamos a la enseñanza de educación secundaria en música y bueno, hemos ubicado esta problemática que tiene que ver con la evaluación, pero de una manera creativa, es decir, cómo evaluar un área que es sensible, que es de la experiencia, que es del ámbito de la corporeidad, de lo que tiene que ver con el vivir, el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, encontramos que la función pedagógica de la mejora de la enseñanza en el término de la evaluación es potenciadora de estos procesos de aprendizaje. Decimos que la evaluación afecta a las entrañas mismas de los cuerpos de quienes estén involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Afecta en términos de profundidad en esta vivencia del ser evaluado. Así que intentamos desentrañar un poco este complejo que pensamos que opera un poco de incógnito en los estratos menos transparentes del rol docente. Tanto dentro de la educación musical como en general, pero bueno, nuestra área es en este lenguaje artístico. Aquí conectamos bastante con el currículum oculto y con todo lo que sucede dentro del espacio aulico. Así que nos interesa pensar de manera integral lo creativo, lo expresivo dentro del aula, tanto en apreciación, en composición, en ejecución de lo sonoro, y una posible observación, escucha, que es para nosotros esto que es evaluar, desde las propias entrañas del área musical. Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo en la línea de lo que viene expresando mi compañera, en la educación institucionalizada, el término evaluar siempre delimita acciones tales como señalar, estimar, apreciar, calcular, evidenciar, juzgar, criticar el valor de algo. Y al observar la dificultad de traducir todas estas acciones en la práctica de una educación artística que sea significativa, nos hemos preguntado acerca de qué indicadores, criterios, instrumentos y estrategias podemos establecer que nos den cuenta de esos procesos de aprendizaje en la educación musical, para que podamos construir prácticas coherentes, situadas, que sean vitales para que la música siga sonando. Y nos hemos encontrado con la dificultad que en las orientaciones curriculares no hay una mirada especializada de la evaluación, que esté enfocada precisamente desde el área de los lenguajes artísticos, y en este caso en la música. Bueno, decimos entonces que la enseñanza del arte, o de lo que es en este caso el lenguaje musical en lo que es la institución, evidencia un conflicto bastante profundo, por eso le ponemos este término de entrañas, ¿no? Que en términos de relación entre los cuerpos, y en ese escenario que hablamos en tanto espacio áulico, en el acto pedagógico, la evaluación está, digamos, tomada de un contexto en los que los valores sociales priorizados, digamos, tienen que ver con el mundo de lo material, de lo numérico, de lo calificado, de lo cuantificable, de lo medible, a partir de unas lógicas que son las del mérito, la oposición bueno-malo, y algunos otros absolutos que no nos darían demasiada muestra o no dan cuenta del valor de lo no material, propio de un área que tiene como eje la experiencia, ¿no? Como decíamos al principio, la experiencia vital, lo sensible, lo expresivo, lo creativo, lo permeable, lo reflexivo, lo crítico y lo social que implica el área del lenguaje musical. Decimos y citamos en nuestra ponencia a Sacristán, ya que nos gusta esta frase en relación con nuestra ponencia, que es: una institución como la escuela genera valores y prácticas que la sociedad asimila, pero incorpora otros muchos que antes de ser comportamientos escolares son prácticas sociales, a las que no puede o no sabe sustraerse. Muchos de los efectos o funciones que cumple la evaluación son producto de una patología, toda una patología en las formas de realizarla, y producida por necesidades no pedagógicas.
Entonces decimos que el desafío de evaluar y enseñar música musicalmente, según las palabras de Swanwick, desafía un poco los formatos de lo supuesto, de estas prácticas que son como predeterminadas, e insertas en valores sociales que son obedientes a una vida que es de lo productivo, jerarquiza el no detenerse, el no reflexionar, el no parar, distorsionando un poco los preceptos del arte, ¿no? Y de toda pedagogía. Y para los que somos educadores musicales, el mirar es un modo singular de escucha también. Y percibimos entonces una incongruencia entre los tiempos que fija el calendario académico y que establece previamente los tiempos para esa evaluación, y los tiempos del proceso propio de la enseñanza-aprendizaje que encima se potencia con la experiencia propia musical. Nos preguntamos entonces, ¿cómo atender a los tiempos administrativos impuestos desde otras lógicas de fechas, instrumentos, materiales, etcétera, situados a partir de unas demandas y procesos que son intrínsecos al área artístico-musical? Teniendo en cuenta que como músicos desarrollamos habilidades propias de lo temporal y de lo espacial, pero aún así nos encontramos con serias dificultades entre las demandas del sistema y las premisas propias que pertenecen a nuestra área. Aclarando, por supuesto, que lejos de querer conflictuar, estamos realizando esta ponencia de manera propositiva. Pero no es por falta ni de habilidades en el dominio de lo temporal, ni de ajuste, ni de sincronía, ni de coordinación, de concertación, sino que el propio sistema nos mantiene al margen al no considerar al área para la toma de decisiones básicas, entendiendo al sistema como una red de jerarquías entre personas que toman decisiones y otras que debemos adecuarnos a ellas, ¿no? Y como un ejemplo cortito, comento que hace poco tuvimos una reunión con todos los IFD, ¿sí? Para revisar el marco provincial de las prácticas, y en el momento de la presentación, por ejemplo, se olvidaron de mencionar al profesorado de música, ¿sí? Un fallido que deja mucho para pensar. Esto se perpetúa casi como el estribillo de una canción que practicamos y que la conocemos todos, ¿no? Con respecto a nuestra tarea. Si tenemos en cuenta el caso de los niveles primarios e inicial de educación, la enseñanza de nuestro espacio educativo continúa acarreando el subtipo de complemento o de subsidiario de una educación que se dice formal o de formación general, de corte cientificista, demostrable. En la educación lineal, en la evolución lineal del progreso, de resultados, de rendimiento, esto no se puede transparentar, ¿sí? Sino que lo que entra en juego es más del orden de lo texturado, en tanto que hay algo que se presenta en la superficie, pero que supone diversas capas y profundidades. Coincidimos con Swanwick en que esas capas constituyen la particularidad de la experiencia musical por su forma simbólica traducida en procesos metafóricos. Este autor desarrolla su teoría espiral de desarrollo musical, donde manifiesta los siguientes criterios observables: materiales, expresión, forma, valor, y estos criterios se articulan entre dos mundos: el subjetivo de cada estudiante y el mundo público de las prácticas musicales y sus tradiciones. Bueno, hablando de estas capas, coincidimos que hay algo de la superficie que se presenta en los saberes de lo musical que sí implica, si lo empezamos a mirar, a escuchar con profundidad y con buena audición, se presenta como eso, como el resultante de una superficie, pero que en su interior merece ser tenido en cuenta, que implica un montón de capas, de sustratos en lo que tiene que ver con esos aprendizajes y lo que se necesita para, ¿no?, que esa resultante surja. Bueno, en ese sentido encontramos una resonancia que tiene que ver también con un gran vacío, digo, de lo que tiene que ver con el área en relación a los planteamientos sobre lo que debemos enseñar o sobre lo que debemos mirar o evaluar. Y bueno, en esa falta de criterios, de indicadores, como decía mi compañero, nos encontramos siempre como en un continuum de un sui generis, elaborando nuestros propios criterios, nuestras propias un poco estrategias, instrumentos, recursos. Y bueno, lo que sí encontramos son motivaciones o formas de la evaluación que son ajenas a nuestras motivaciones dentro del área artística, así que estamos ahí como siempre creando material nuevo. Como docentes de las prácticas hemos explicitado a los estudiantes de la práctica 2, 3, 4 del profesorado de música qué es lo que vamos a mirar, qué es lo que vamos a observar, para que este modo de mirar, este modo de escucha, que es para los músicos el enseñar y el aprender,
esté explicitado desde un principio, ¿no? Y bueno, qué es lo que la evaluación nos significa como docentes formadores de formadores. Es así, decimos que en la comprensión que producimos de esta información, de lo que vamos a observar y en la explicitación de estos criterios, las relaciones que se establecen entre las estrategias de enseñanza y el recorrido de los aprendizajes toma un poquito más de sentido y logra un poquito más de coherencia. Comprendimos que era importante ofrecer estas miradas de entrada al empezar el cursado para que ellos puedan, los estudiantes y los estudiantes puedan llevar un mapeo y una reflexión crítica acerca de sus propios procesos, en tanto que serán prontamente docentes del área artística y adquieran, digamos, y construyan sus propias sensibilidades en torno a eso. Decimos ahí que se produce un acto de confianza, digamos, en el rol docente y que eso nos da un gran beneficio a la hora del enseñar y el aprender. Y a partir de esta escucha, fuimos ofreciendo algunas estrategias de evaluación construidas para informarnos acerca de y a partir de las maneras propias de la educación musical. Entre estas, diseñamos la puesta en escena de microclases en vivo y la realización de materiales virtuales dentro del campo colectivo y colaborativo del aula, tomadas como fechas de actuación, concierto, presentación, y consideradas como la posibilidad para posicionar a cada protagonista oportunamente. Formamos círculos de diálogos previos y posteriores a estas instancias, en los cuales se han visto favorecidas las devoluciones francas y situadas entre ellos como pares, la coevaluación, con indicadores de observación que fuimos ofreciendo previamente y que también los construimos en conjunto. Todas estas acciones nos permitieron realizar el feed forward, combinado con el feedback constructivo de proalimentación y retroalimentación, para la elaboración de mejoras en sus planificaciones y en los ensayos de las clases, o de algunos momentos específicos de la gestión de la clase, poniendo foco en la metacognición como estrategia de autonomía que se combina con el trabajo colaborativo. Bueno, decimos entonces, y un poco nos pegamos, nos adherimos al decir de Betancourt Tang y al decir de este nuevo material que surge de la Universidad de La Plata, de Ferrero, Martín y Meclasque, que es hacer música en grupo. Lo hemos tomado para nuestros espacios áulicos, nuestras clases, el generar clases creativas y evaluaciones musicales, relacionando la intuición o la preinformación con la que estos futuros profesores y estas futuras profesoras cuentan, a fin de subrayar propuestas de práctica colaborativas y situadas dentro de la formación docente y específicamente en relación con la importancia que dan estas autoras a tomar el material previo para potenciarlo en la acción grupal, ¿no? Para desarrollar herramientas de anticipación. Nuestra búsqueda está centrada en priorizar al estudiante como protagonista, como activo dentro de su proceso de aprendizaje. Y creemos que es en la composición, acá ponemos un poco de palabra relacionada con lo sonoro, que es en la composición de estructuras de la evaluación, en la ejecución de sus líneas principales, de sus contratiempos, en la interpretación de sus matices, en la improvisación armónica, a partir de todo esto que va surgiendo, de materiales vivos, vibrantes, decimos, estos estudiantes forman una parte integral de la construcción de sus propios procesos, en tanto enseñanza-aprendizaje, pueden discernir sus acciones, son capaces de hablar sobre sus sentimientos, sus emociones, acá hablamos de las entrañas, de los miedos, de las dudas, en estos procesos de construcción de una trama que está todo el tiempo en movimiento en la formación inicial de docentes. Decidir qué mirar implica una pérdida, pero asumiendo esa pérdida podemos delimitar honestamente lo posible de ser observado, percibido y registrado. Por esto, nuestra práctica trae la necesidad que consideramos urgente y prioritaria, y es que una mirada de la evaluación puesta sobre la educación musical debería surgir de la experiencia artística, y no en cambio forzar el ojo, la percepción o el análisis de lo acontecido a las lógicas actuales que fragmentan el conocimiento en partes, disciplinas, y desmiembra el todo en varias especificidades, y anula al estudiante como un ser completo. Esto es invariablemente lo que se conflictúa en la práctica de la formación de docentes de música en nuestro contexto, porque por su complejidad y su transdisciplinariedad, implica para cada estudiante asumirse como una totalidad indivisible, siendo consciente a su vez de la interdependencia y la continua afectación entre la emoción, el sentimiento y la racionalidad. Es, partiendo de esa mirada holística de sus propios saberes, que debe recuperar su experiencia de todo el trayecto, para que en breve
¿sí?, sobre las tablas cercanas del próximo escenario, pueda tomar la batuta en las decisiones de su propio rol docente. Y esa transformación de modo, de carácter, en la voz construida por cada uno de los practicantes, implica la evaluación integral de los cambios, las permanencias, las singularidades, las variaciones, las improvisaciones necesarias que deben tener para construir estrategias de enseñanza singulares y que sean coherentes con el área. Y estableciendo así a la evaluación como eje y punto de partida de la práctica, deberá decidir qué va a observar para diseñar el cómo enseñar, así como fue viviéndolo a través de todo su recorrido. Entonces decimos que esta pérdida de la inocencia, un poco en que implica el explicitar qué vamos a mirar, en tomar una decisión, y con esto nos despedimos, se los quiero leer, pensamos que en esta decisión es donde radica el rol docente, ¿no?, de un futuro docente de artística. Las tradiciones nos muestran que la evaluación es un rito escolar por demás de ambiguo, ya que por un lado es ampliamente rechazada, en tanto genera insatisfacción, frustración, manifestaciones de desagrado desde las propias entrañas, por eso nuestro enfoque ahí, la impotencia, ¿no? Pero por otro lado, a la vez, está, digamos, tomada como una generadora de complacencias, de orden, de autoridad, de control, de superioridad, de orgullo, de poder. Y en este sentido, los fenómenos y consecuencias que deja, que acarrea, no pueden, decimos, quedar esmerilados en una práctica que se torna ingenua, sino que pretendemos conectarle con algún amplificador que permita tomar una noción perceptible de sus posibilidades transformadoras como recurso para mejorar los procesos pedagógicos. Y eso fue todo. Muchas gracias. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias Valeria y Federico, hermoso trabajo. Yo ahora voy a hacer algunos comentarios. Sí les pido, porque ya que Federico habló de la importancia de la mirada y de la escucha, digo, uno se va acostumbrando a los cuadraditos, pero si los cuadraditos además solo vemos nombres, digo, no es lo mismo ver nombres que ver caras. Entiendo y sabemos que hay muchos que tienen problemas de conectividad, entonces si ponen el video no hay conectividad, con lo cual están absolutamente disculpados o disculpadas, pero quien pueda salir del anonimato y prender la cámara, aún siguiendo en silencio, por lo menos quienes han expuesto sus trabajos pueden saber, además de los nombres, hacia quienes estuvieron conversando. Así que bueno, en la medida que puedan, si pueden sacar las cámaras sería genial. Bueno, en principio felicitarlos. Yo voy a ir, tenía algunas notas tomadas cuando leí los trabajos que las pongo en actualización con lo que estuvieron también comentando ahora. En principio voy a buscar algunos puntos comunes de los dos trabajos, aunque los contenidos fueron diferentes, pero me parece que hay puntos en común interesantes, y después voy a ir a los trabajos de cada una de las ponencias. En principio, bueno, agradecer y felicitarlos por escribir, ¿no?, en un tiempo que no tiene tiempo. Hoy en el Congreso Graciela hablaba del elogio de la lentitud, ¿no?, y la importancia en este contexto de pararnos a pensar, ¿no? Entonces el valor que tienen estos espacios como espacios de parar, de pensar, que ya viene en la previa, ¿no?, de ponernos a escribir para un congreso, y que tiene que ver con reflexionar sobre nuestras prácticas y compartirlas. En este contexto, el compartir horizontalmente con colegas nuestros saberes tiene un nivel, tiene una potencia enorme, ¿no? A veces uno piensa en la academia, pero la manera de producir conocimiento colectivamente, digo, por fuera de lo que el mercado invita, tiene que ver con generar estos espacios. Y el valor en ese sentido de las narrativas docentes. Y también hoy hablaba Graciela de ser laburantes del surcido, ¿no? Y yo creo que los dos trabajos dan cuenta de ser laburantes del surcido, de preocuparse y ocuparse por armar lazo, ¿no?, por sostener a los estudiantes, sus intereses, tener en cuenta sus necesidades, tener en cuenta el momento en que están pasando, tener en cuenta la posibilidad de aprender con otras y con otros, ¿no? Y esto tiene que ver con ser laburantes del surcido. Y también hoy en el Congreso hablaban de la importancia de políticas inclusivas, y creo que ambos trabajos también dan cuenta de esto, ¿no?, de cómo hacer,
no solamente para que no abandonen, en el caso del trabajo de la ESI durante el ASPO, digamos, que dejen la posibilidad del contacto con la escuela, sino cuando formamos docentes, ¿no? La posibilidad de pensar estrategias para que puedan incluir de la mejor manera, como ustedes, a sus alumnos, y sus alumnos a sus futuros estudiantes, que puedan ser incluidos en sus prácticas pensadas, todas referentes a ser sujetos y sujetas de derecho, ¿no? Porque creo que la concepción que hay detrás y no tan detrás de cada uno de los trabajos es pensar a los otros, las otras, les otros como sujetos de derecho, ¿no? En el cuidado, en la preocupación, en las preguntas que van haciendo, en las interpelaciones que les van haciendo, en la posibilidad del aprendizaje compartido, ¿no? En la posibilidad de no sentirse como docentes los únicos poseedores de un saber y una verdad, y confiar en la potencia de lo vincular y de lo grupal, ¿no? Y creo que esto también da cuenta de una política inclusiva, de una política de derechos, de una política de cuidados, ¿no? Que quiero poner en valor en los dos trabajos. También destaco de ambos relatos el poder pensar situado, ¿no? O sea, yo digo que la ESI me enseñó a no con enlatados, sí con enlazados, ¿no? Pensar cuál es el contexto situado en uno de los trabajos ligado a la música, pensando en qué necesitan mis estudiantes, que son estudiantes de música, para poder aprender y enseñar mejor. Y en el caso de la ESI, ¿qué necesitan nuestros estudiantes para no perder el lazo en el contexto del ASPO, ¿no? Y alojar lo que les estaba pasando. Destaco también de ambos trabajos que se preguntan por el sentido de lo que hacen, ¿no? Esto de elogio de la lentitud. Me paro a pensar cuál es el sentido de la evaluación, cuál es el sentido de la ESI en cada una de las situaciones diferentes, pero que no ponen primera y arrancan, sino que piensan y se interrogan sobre sus propias prácticas. También destaco de ambos trabajos la mirada integral y transversal de los aprendizajes, que no aparecen escindidos, y cómo se alojan los afectos y las emociones en ambos trabajos, no escindidos de los contenidos, y tampoco enseñando cómo hay que sentir, sino alojando los sentires y los afectos que se juegan en lo vincular. Parecía que no, pero vieron que había un montón de cuestiones en común que tenían ambos trabajos y que me parece importantísimo poner en valor. Bueno, voy a empezar entonces con el último de los trabajos que pusieron, que es el de la música, y también aclaro, yo les decía en la previa, no soy experta en lo didáctico y en la evaluación, así que hice lo mejor que pude, y quizá también tomando algo que hoy decía Graciela Frigerio, el valor de la metáfora, ¿no? en la educación, me resuena con el título Evaluar musicalmente, una práctica de la posibilidad. Me encanta la palabra posibilidad, me encanta trabajar en el marco de lo posible, que no es resignarse a lo que hay, ¿no? Es la potencia de lo que podemos y reconocer lo que podemos y que podemos con otras y con otros. Y me acordaba de unos versos que amo, de Emily Dickinson, que dice: yo habito la casa de la posibilidad, ella tiene más puertas y ventanas que la casa de la razón. Y a mí me encanta pensar las escuelas como casas de la posibilidad. Y me encanta pensar los trabajos de ambos trabajos como promotores de las escuelas como casas de la posibilidad, ¿sí? Eso, en principio. Me resulta muy importante en los espacios pedagógicos esto de insistir, y hoy también hablamos en la previa con Federico, interpelar la idea de la evaluación de la mano de la eficiencia, que ya es un tema architrabajado, en miles de congresos, pero hoy también Gabriela y Dente Fanfani interpelaban la evaluación, pero desde un lugar más político. ¿Cómo desprendernos de la evaluación
de la mano del mercado, de la mano de la eficiencia, de la mano de la eficacia, de la mano de la calificación, de la mano de la competencia, de la mano de lo productivo, y ustedes también trabajan de lo medible, ¿no? Para ponerla en valor de la mano del proceso, en este caso, hoy planteaban las colegas, como recupero de una experiencia artística, sensible, crítica y reflexiva, que está en el opuesto, digamos, de la concepción de una evaluación, diría de la mano del mercado y del neoliberalismo, ¿no? Y en ese punto, digo, si bien es un tema que ya se viene trabajando didácticamente desde hace un montón, nuevamente y con las pruebas de evaluación, y pensar que la evaluación en sí misma garantiza el aprendizaje, hoy Gabriela Dicker interpelaba esta idea, me parece central pararnos a interpelar desde el área de la música, o desde cualquier área, cuál es el sentido hoy de la evaluación. Si vamos para el lado del mercado, o vamos para el lado de promover aprendizajes colectivos. Esta idea, por supuesto, que va de la mano con repensar los tiempos de la evaluación, ligados a acompasar y acompañar los tiempos del proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso propios de la experiencia musical, o lo vamos a ajustar a los tiempos ligados al sistema formal y al calendario académico. Y repensar los tiempos me parece que es válido, no solo para el área de la música, sino para el manejo, para el sistema en general, ¿no? ¿Qué hacer entre los tiempos pautados de la evaluación? ¿Qué hacer cuando los tiempos pautados de la evaluación no coinciden con los tiempos del proceso? En este caso, de la experiencia musical. Y acá abro la pregunta, ¿no? ¿Cómo negociamos con estos tiempos? ¿Cómo negociamos con los tiempos calendario, con los tiempos del proceso? ¿Qué estrategias armamos ahí para esta tensión? También me gusta mucho el pensar el aprendizaje que ustedes traen en el trabajo en términos de texturas, de capas, milhojadas, y tiene que ver con poder percibir matices, que también estas tramas, estos matices, estas mil hojas, nos sacan de aprobó, no aprobó, logró, no logró, ¿sí? Alcanzó, no alcanzó. Y acá entonces abro una pregunta, ¿no? Que tiene que ver cómo captar, cómo ponderar, cómo rescatar estas tramas y estas capas en un proceso de evaluación, que quedan totalmente opacadas cuando ponemos aprobó, no aprobó, ¿no? Llegó, no llegó, alcanzó, no alcanzó. ¿Qué pasa con la riqueza de estas capas en un proceso de evaluación cuando tenemos que poner una nota, por ejemplo? Pongo también, tomo agua porque estoy con un resfrío, y cada vez que hablo tengo miedo de quedarme sin voz, pero hasta el final voy a llegar. Pongo también en valor, y en gran valor, esta idea de construir criterios de evaluación compartidos, y explicitar estos criterios de evaluación con los estudiantes. Digo, porque ahí atrás hay lo que ustedes hablaron de la confianza, hablaron de apropiarse de este proceso, de la metacognición, están dando un modelo para que sus estudiantes los repliquen con los estudiantes que van a tener cuando ellos sean docentes, y esto es apostar, y Graciela Frigerio también hablaba de Rancière, apostar a la inteligencia del otro, no como punto de llegada, sino como punto de partida, ¿no? Confío en que el otro, la otra, el otro puede desde ahora, no necesita mi explicación para poder, no necesita que yo lo transforme de no saber en saber para que sea un sujeto que entiende lo que le digo, ¿no? Apuesto a la igualdad de las inteligencias desde la base, y comparto los criterios, comparto el cómo evaluar, socializo este aprendizaje para que se apropien de su propio proceso, ¿no? Y esto me parece fundamental, porque es ir contra el neoliberalismo, en contra del mercado, y me resuenan muchas de las conferencias que hoy hablaron en ese sentido. Porque esto promueve la autonomía, porque esto promueve la posibilidad de poder aprender con, ¿no? Y hoy en otro espacio comentaban cómo está aprendiendo a partir de la pandemia esto de estudiar en casa, ¿no? Del homeschool. No hace falta la escuela, las familias pueden enseñar,
¿no? Todo queda en familia, todo. Digo, y falta un pequeño detalle, ¿qué pasa con la posibilidad de aprender a vivir y aprender con otras y con otros? Que es central, ¿no? Yo creo que es una muestra del neoliberalismo encarnado, de desarmar la escuela y llevarla al hogar individual. Por supuesto que también acá hay una cuestión de clase, ¿no? Porque esto es propio de una determinada clase social, y está claro. Pero digo, el valor del aprendizaje compartido, y en este caso de los criterios de evaluación compartido, lo extralimito como una potencia fundamental, porque estamos desde la escuela y con estas pequeñas cuestiones ir yendo contra la corriente, ¿no? De un momento que nos tracciona para la competencia, para el individualismo, para el sálvese quien pueda, el pensar en la evaluación en estos términos. Y finalmente, me parece importante poder pensar, como sugerencia, y ustedes igual lo traen, algunos hitos que sirvan como criterios de evaluación, pensando en criterios para ambas dimensiones, ¿no? Tanto para la formación musical como para la formación docente, y poder desde esos criterios elaborar estrategias e instrumentos para justamente llevar adelante experiencias transformadoras, ¿no? ¿Cómo planteamos criterios, y a partir de esos criterios elaboramos estrategias, ¿no? y recursos que nos permitan, como ustedes trabajan y muy bien en su relato, que la evaluación esté al servicio, ¿no? de potenciar experiencias transformadoras, y que no sean una traba en ese camino. Vuelvo a poner también en valor frases como que ustedes decían, desafiar formatos de lo conocido, ¿no? Mirar como una manera de escuchar, apostar a la confianza, promover prácticas colaborativas, ¿no? Que mirar implica, y acá me gusta esta cuestión del evaluar, mirar implica también seleccionar qué miramos, e implica una pérdida, ¿no? Y Graciela Frigerio decía que para renovar hay que saber dejar, ¿no? Digo, lo ligaba también a lo que ella planteaba, quizá desde un lugar más metafórico. Así que bueno, en principio esto, y después, si nos queda un ratito, les escucho. Así vamos al trabajo de la ESI. Bien, me están recordando que quedan 10 minutos. Fue todo un tema pensar entre colegas cómo sostener la ESI durante el ASPO. La verdad que fue una gran problemática, ¿no? Y qué estrategias necesitábamos reinventar en función de un contexto de mucho aislamiento. Y acá, de vuelta, igual que en el otro trabajo, quiero poner en valor cómo pensaron a sus estudiantes, cómo consideraron el contexto que estaban viviendo, para poder pensar situadamente y dar respuesta a esto. ¿Y cómo se juega esto? Cómo en todo momento, y esto lo traen en el trabajo escrito, preservaron la intimidad, respetaron lo que querían o no querían decir, no forzaron, no hay que hablar, sino los escuchaban, y generaron condiciones donde se podía hablar de lo que les pasaba, sin obligar a nadie a tener que decir lo que les pasaba. Y esto lo quiero resaltar porque hoy hay mucha tensión y discusión entre los mandatos de la educación emocional y la ESI, donde la educación emocional hay que hablar, tenemos que abrir nuestro corazón y contar lo que nos pasa, ¿no? A generar condiciones donde quien quiere y quien pueda, lo pueda hacer. Me parece bárbaro que ustedes pudieran consultar, y ustedes traían esto de que les preguntaron, ¿qué creen ustedes? ¿Por dónde vamos? Estos son gestos y preguntas que no son menores, son gestos que tienen que ver con lo micropolítico, ¿no? Porque preguntarle a los estudiantes, ¿qué creen ustedes y por dónde vamos? Es un gesto micropolítico que también apunta a la confianza y a pensar a los estudiantes como sujetos de derecho, y lo quiero poner en valor. Y también hay algo que les voy a confesar, que cuando yo leí algunos recursos, me hicieron como ruidito, ¿no? El de cómo tramitar las emociones en pandemia y demás. Y me di cuenta, cuando ustedes van desarrollando y contando cómo trabajan esos recursos, vuelvo a darme cuenta que lo importante no son los recursos, que aún hasta el monstruo de los colores, el paradigma de la educación emocional, si yo tracciono, si abro buenas preguntas, si abro buenas intervenciones,
cualquier recurso de la mano de un buen docente, de una buena docente, puede generar un espacio de pensamiento y un espacio de intercambio, ¿no? Entonces, cuando yo veía que aparecía esto de taponar, ¿no? Enfrascar, las pastillitas más o menos para la felicidad, ya me estaba como asustando. Cuando seguí leyendo el trabajo, y hoy ya lo conocía, que ustedes empezaron a decir, pero ¿está bien taponar la tristeza? ¿Está bueno las pastillitas de la felicidad? Dije, ahí me quedé tranquila. Dije, bueno, vamos por ahí, digamos, ¿no? Porque justamente una cuestión central en la pandemia era escuchar que había que estar felices, productivos, trabajando, contentos, pintando la casa con una mano, pasando la lavandina con la otra, y muy on para arriba. Entonces, poder alojar la tristeza, la bronca, y generar estrategias como generaron ustedes para que sus estudiantes pudieran hablar, quien quiera hablar, siempre voy a aclarar así, de lo que les pasa, me parece maravilloso, ¿no? Y dar lugar a este eje central de la ESI, que es valorar la afectividad. Entonces, un test, un multiple choice, el TikTok, un video propio de la educación emocional, todo puede convertirse en un recurso maravilloso de la mano de buenas docentes. De ahí va mi elogio. También pongo en valor la figura del tutor y de la tutora como buenos referentes de la ESI, que también da cuenta de alguna manera de una potencia de la ESI que tiene que ver con la transversalidad, y quisiera imaginarme que trabajan en equipo con profes que también trabajan la ESI y que siguen garantizando la transversalidad para que no quede a cargo, como años atrás, de tutores o de las profes o los profes de biología, ¿no? Y que la transversalidad esté garantizada, porque ustedes toman ese guante, pero también los profes de cualquier asignatura respecto de la ESI. Se nota que una apuesta del cuerpo en todo sentido, incluso ustedes cuentan que hacen dramatizaciones, ¿no? Y digo, está buenísimo animarnos a poner el cuerpo, porque a veces hablamos del cuerpo, conceptualizamos del cuerpo, pero no ponemos el cuerpo, porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque nos da susto, y mucho más en la virtualidad, ¿no? Entonces me parece maravilloso esta apuesta del cuerpo que hacen en los trabajos. Me parece que los temas que eligen, las emociones, la autoestima, el consumo, los prejuicios, y que sus estudiantes ponen como necesidades, dan cuenta de lo que les pasaba, del contexto y de lo que ellos necesitaban, y que ustedes le pueden dar lugar, ¿no? Y esto me parece fundamental. Y acá quizá también un aporte, ustedes trabajaron el concepto de autoestima, ¿no? Que me parece que es un concepto importante y es un concepto central. Sí, ya está, en 2 minutos termino. Me parece que es un concepto central el de la autoestima, y yo tracciono el auto de la autoestima para pensar cómo lo grupal, ¿sí? Y cómo lo vincular incide en la autoestima, ¿no? Cómo nosotros nos sentimos bien si tenemos muchos likes en las redes. Nos sentimos bien o mal en función de muchas voces que nos dijeron, está bien lo que haces, no está bien lo que haces. Entonces me parece fundamental, cuando trabajamos la autoestima, trabajar y reconocer y poner en valor y visibilizar las voces que hacen que tengamos más menos autoestima, y no para medirla, porque eso es lo que tenemos que interpelar. Las miradas, las voces, los decires, las frases que hacen que estemos bien o mal con nosotros mismos, y no como un ejercicio propio de autorreflexión individual, ¿sí? Nada, ya tengo que ir cerrando, pero también felicitarlas por este trabajo de apuesta a sus estudiantes y de confianza en las potencias y en las posibilidades de ellos. Y ya cerrando, y prometo que con esto cierro, quería leer una frase muy cortita de Carlos Escliar, que para mí es el tono de ambos trabajos que quiero poner en valor. Él dice así: sin embargo, de gestos suaves, algo decididos y a la vez frágiles, se hace la vida. Acompañar, habilitar, abrigar, convidar, hospedar, titubear, añorar cierta alegría aún en medio de un campo de batallas. Yo prefiero la vida de gestos frágiles por verdadera, y no la vida de gestos ampulosos pero ausentes. Y a mí me parece que ambos trabajos son trabajos que dan cuenta de gestos frágiles. Y por eso los quiero felicitar y aplaudir. Así que bueno,
Nada, corrí un montón. Espero haber llegado, ¿sí? Bien, me pasé 2 minutos, no me van a seguir retando, no sé quién me estaba retando ahí en las redes. Bien, no sé si una palabra alguno de ustedes y ya vamos a cerrar porque nos queda una conferencia final hoy de cierre del Congreso. Nada, por mi parte personal, pero creo que conociendo a Valeria y siendo los colegas que somos, creo que otra cuestión que nos debemos como formador de formadores también es creer en la potencialidad de cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Y creer, hacerles creer en el sentido de potenciar sus propias habilidades, haciéndoles entender que ellos pueden, ¿sí? Que no necesitan más que una guía y una referencia, ¿sí? El conocimiento, es como dicen, no me voy a acordar quién, ¿no? Pero todos sabemos algo, solo necesitamos que nos recuerden que sabemos. Bien, buenísimo. A mí me gustaría decir lo último en nombre de mi equipo y todo el trabajo que venimos haciendo. Nada, como un consejo, como educadores, no dejar de pensar a nuestros y nuestras estudiantes como sujeto de derecho y seguir en esta lucha de querer que la ESI sea realmente transversal y que la hagamos cotidiana, digamos, no solamente en una clase o en un taller, sino en el día a día, en el momento que hablamos con nuestros y nuestras estudiantes, en una charla de pasillo, en donde sea, constantemente pensar en esto y que la ESI realmente sea transversal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberse tomado la previa de escribir, de presentar el trabajo y de compartirlo a ustedes. Así que bueno, quedamos en contacto.